Hola de nuevo y qué gusto poder estar aquí con todos ustedes a través de esta transmisión. Creo que estas semanitas que muchos están de vacaciones, pero no de vacaciones espirituales. ¡Ay, jole! Con los siempre muy queridos y parte de este programa, sin ellos, ¿qué sería del análisis bíblico? Sergio, el doctorcísimo Sergio Anaya, que ha estado tranquilo en sus dichos. Estamos tranquilos, pues es Semana Santa, hay que portarse bien. Y también el Pipe, conocido como el Piper, director aquí de todas las grabaciones y las transmisiones de los análisis bíblicos, ahora en la mesa de discusión. Sí, ya sé, ahora me tocó estar aquí. Normalmente es más fácil estar atrás. Y pues nos ve todo el tiempo, ahora está aquí arriba para que vea lo que se siente. Hoy tenemos un tema especial, puedes aprovechar para copiar el link y mandarlo a algunas personas que quieres que también sintonicen en esta hora el análisis o junto contigo, o también mandar el link para que lo vea alguna persona en algún momento y luego tú le compartas, lo visites y le digas qué pensaste de lo que viste, qué inquietud tienes, y sea una forma en la que tú también puedes compartir la palabra con otros. Y hoy estamos para hablar de la Pascua, pues la Pascua que habla del sacrificio de aquel cordero que era guardado todo un año, era preparado todo un año sin defecto, para una vez al año, en el día de la expiación, que era dentro de la fiesta de la Pascua, entrar el sumo sacerdote del pueblo con la sangre de ese cordero sin mancha, sin defecto, de un año, tras el velo. Única vez que en todo el año era permitido, según las instrucciones de Dios, ir a la misma presencia donde estaba el arca del pacto y la tapa de oro con dos figuras de querubines que hacían un hueco entre la tapa y la punta de sus alas, llamado el propiciatorio, y rociar la sangre de ese cordero sin mancha, sin defecto, sobre el propiciatorio. Y si no moría el sacerdote rociando la sangre, pidiendo perdón por los pecados de todo el pueblo, Dios recibía ese sacrificio válido para, en fe del que sería el completo y perfecto sacrificio de Jesús, perdonar los pecados de la nación. Pero si algo estaba mal, el sacerdote, al rociar la sangre, wow, ahí quedaba muerto. Le tenían atado un lazo en el tobillo y lo jalaban debajo del velo, muerto. ¡Qué cosas! No, realmente era un día de terror, por lo menos para el sumo sacerdote, porque Sí, yo no me sí. quiero imaginar estar en los zapatos, en este caso las sandalias, ¿verdad? Las chanclas El en sumo mexicano. sacerdote, de saber que si tantito te falló la santidad, no te hiciste ahora sí que un lavado correcto en cuestión de lo que era precisamente la cuestión del lavatorio y todo eso, entrabas, como dices, con una cuerdita y aparte con unas campanitas en lo que es la parte baja de lo que es el traje del sumo sacerdote, la túnica, porque cuando la gente empezaba a dejar de oír el ruidito de esas campanitas, pues representaba que lamentablemente no la libró el sumo sacerdote, que realmente presentaba, y usaste la palabra correcta, la expiación, que básicamente es importante que sepamos que en el Antiguo Testamento expiación era cubrir, no era limpiar. O sea, el día de expiación era el día de cubrir por un año lo que representaba los pecados. Como que la basura la pones bajo la alfombra, se cubre. Pero ahí está todavía, o sea, no era limpieza. Porque a veces nos confundimos y pensamos, bueno, que es lo mismo, nada más que antes era con un cordero y ahora es con Jesús. No, es muy diferente. Lo que Jesús hizo es mucho más grande y obviamente de entrada aquí era una vez al año. Jesús lo hizo de una vez y para siempre. Sí. Y Él no vino solamente a tapar o a cubrir nuestros pecados, Él vino literalmente a limpiarnos, como dice la palabra, de todo pecado y de toda maldad. Entonces hay una gran diferencia entre lo que es específicamente el sacrificio que se hacía dentro de la Pascua, que era, como bien dices, el día de expiación, y lo que hoy tenemos. Y una de las cosas que a mí desde siempre, Felipe Pipe, me ha causado mucha pues tristeza, es que como que no valoramos lo que hoy tenemos. Pensamos que siempre fue así. Pensamos que, como dice la Biblia en Hebreos, acerquémonos a Dios confiadamente, ¿no? Para hallar misericordia, gracia y oportuno socorro. Ha sido así desde la eternidad y el hombre siempre ha podido estar literalmente a un momento de acercarse a Dios, de orar, de clamar, de buscar su rostro, de recibir su gracia y su favor. No, amados, esto ha tenido un precio extraordinario, el más grande precio que se ha pagado en la historia de la humanidad, que es básicamente el precio de la sangre preciosa del unigénito Hijo de Dios. La Pascua, Pipe, la celebración más importante en el calendario judío hasta el día de hoy. Sí, yo creo que tenemos que entender
que no es lo mismo que la Pascua que luego tradicionalmente se festeja en estas fechas. Donde hay un conejo y con huevos, los conejos no ponen huevos, no sé, que hay un revoltijo ahí. Sí, porque ahora que uno va a hacer el súper y todo eso, ya como todo un señor hecho y derecho, pues uno se encuentra y que los huevos de muchos colores, y aunque puede ser algo divertido en cómo lo plantean, cómo lo manejan, pero realmente no es lo que se celebra, no es lo es una distracción. Desvirtúa la verdadera Pascua. Como en la Navidad, o sea, en el nacimiento de Jesús provocaron algo que de alguna manera desviara y llamara la atención. Lo mismo sucede en este caso con la muerte y resurrección de Jesús. Sí, por eso yo creo que es tan importante hablar de la verdadera Pascua, ¿no? Porque podemos confundirnos, podemos desviarnos, podemos estar perdiendo tanta riqueza y tanta verdad que nos puede transformar. Entonces, pues yo creo que es muy importante entender, y todo el contexto viene de lo que pasó, ciertamente con un hecho histórico con los judíos, pero principalmente lo que Jesús vino a hacer. Sí, el mandato de Dios de las fiestas, que la primera es la Pascua, y de hecho hay que prepararnos porque vamos a estar en la Pascua este próximo domingo a las 6 de la tarde en Trigo y Miel con toda tu familia, y es la primera fiesta del año, pero es una representación de lo que sería el sacrificio de Jesús. El Pentecostés, que es la segunda fiesta importante, es una representación de lo que sería el inicio de la iglesia cristiana, los primeros frutos de gente entregada a Jesús cuando vino el Espíritu Santo, 50 días después de la Pascua. En Pentecostés, que viene el nombre Pente, 50. Y luego la fiesta de tabernáculos o de las trompetas, que habla de que somos peregrinos y extranjeros, que nuestra ciudadanía verdadera no está aquí en la tierra, y un día el Señor vendrá de los cielos para llevarnos a estar para siempre con Él, o cuando alguien muere, esperará su resurrección para un día también estar con el Señor Jesús para siempre. Así que todas las fiestas representan lo que vendría a ser la verdad en el Nuevo Testamento, y esta principal, que es la primera de todas y la principal, de hecho ahí vamos a leer que empieza, el año judío empezaba y empieza para ellos en este mes, ¿verdad?, de la Pascua. Con la Pascua se celebraría constantemente hablando de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y Jesús la celebró. Y cuando Jesús celebra la Pascua, establece algo nuevo. Era una promesa, un pacto, una promesa que el Padre había hecho con la generación antigua al tiempo de Jesús, desde Moisés, Abraham, etcétera, y ahora se establecía un nuevo pacto. Si lo leemos en Lucas capítulo 22, y aquí comenzamos el análisis, pero con esta porción bíblica del 15 hasta el 20, Sergio. Dice la Biblia aquí en Lucas 22, 15 al 20, dice: y les dijo, ¿cuánto? Está hablando con los discípulos, está obviamente Jesús congregado, reunido con sus 12 discípulos, y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca? Porque les digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, no fue al mismo tiempo, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes se derrama. Si lees despacito ese último versículo. El versículo número 20 dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes se derrama. Aquí el versículo que nos está leyendo Sergio, para todos los que estamos atendiéndolo, aquí está apareciendo en las pantallas, dice que Jesús, usando la celebración de la Pascua, que sería la última Pascua que tomaría con ellos, y podemos recordar con más claridad, al siguiente día de esa celebración, Él estaría colgado en un madero en las afueras de Jerusalén, en el monte de la Calavera. De ahí se paró a orar al huerto, y de ahí lo capturan, Judas lo entrega, y menos de 24 horas de que está aquí con ellos en esta última cena, que es la Pascua judía, en el marco de la Pascua judía, ya está siendo crucificado. Entonces lo que Él está hablando aquí es profético. Él dice: será mi cuerpo
Él cambia la situación de la celebración de la Pascua usando el pan sin levadura que era usado por la liberación del pueblo de Israel de Egipto cuando las plagas bajo la dirección de Moisés. Ahora Él dice: será mi cuerpo el que va a ser entregado y cómanlo. Y dice: y la sangre no será la sangre de un cordero, que si recordamos en la Pascua era untada sobre los marcos de las puertas de las casas judías, para que el ángel de la muerte o el ángel destructor no entrara, sino será mi sangre. Y dice: se establece a través del derramamiento de mi sangre un nuevo pacto. Antiguo pacto, nuevo pacto. Sí, entramos obviamente ya en el entendimiento de cómo Dios funciona con el hombre, que básicamente es a través de pactos, y podemos establecer desde el inicio de la creación lo que se conoce como el pacto con Adán y Eva, luego obviamente Noé. el pacto con Noé, luego obviamente el pacto con Abraham, y ahí nos podemos seguir con Moisés, obviamente con David. Entonces la Biblia está llena, amados, de pactos que Dios hace con el hombre, y que obviamente son representativos de lo que Dios quiere hacer con nosotros, vamos a decirlo así, en este tiempo, en esa etapa o en ese entorno en el que nosotros nos encontramos. Y hasta antes de Jesús, el pacto que estaba vigente era el pacto mosaico, el pacto de la ley, que básicamente representaba que era vivir por el hacer, donde se requería guardar las fiestas, donde se requería obviamente ofrecer todo lo que representaban los holocaustos. Estamos hablando de una situación donde el tabernáculo se convertía en un lugar diario de operación por toda la cantidad de situaciones, de ofrendas, de holocaustos, de sacrificios, que si por pecados, si por hierros, si por no hierros, si por ofrenda de paz, y bueno, todo lo que la ley leviatana en Levítico nos explica. Y el ser humano, y menciono esto, amados, porque regreso a lo que les mencionaba hace un momento, como que no alcanzamos a dimensionar la bendición de lo que hoy tenemos en Cristo, como que pensamos que siempre ha sido igual, y la realidad es que no es así. Los primeros discípulos vivieron lo que se conoce como aunque ellos están en el Nuevo Testamento, ellos empiezan, vamos a decirlo así, durante los años de ministerio de Jesús, todavía operando el antiguo pacto, Sí. hasta que Jesús muere y obviamente resucita, y lo que platicamos cuando hablamos de la resurrección pues aplica. Pero aquí es importante que sepamos que Jesús está estableciendo ahora que ya no va a ser por medio de la ley, ya no va a ser por medio del antiguo pacto, sino ahora va a ser por medio de lo que es el pacto que Él establece por medio de su cuerpo y de su sangre. Lo que se conoce, Felipe y Pipe, como el nuevo pacto, el pacto de la gracia, que es básicamente el tiempo de la iglesia en el cual nos encontramos hoy en día, y donde podemos, como seguramente vamos a desglosar en este día, acceder a lo que no podía acceder el pacto de la ley, y que hoy nosotros por la gracia de Dios sí podemos hacer. El pacto antiguo, el pacto nuevo. Un nuevo pacto. Pacto es promesa. Dios dice: yo les hago la promesa que si ustedes hacen esto, yo hago esto. Y así lo mantuvo, como dice Sergio, es una alianza. Es una alianza. Y ahora Jesús dice, porque es el Hijo de Dios, representante del Padre en la tierra, es Dios hecho hombre. Ahora la promesa de cómo se acercarán a mí, la alianza de cómo vendrán a Dios, es distinta. Ya no será a través de los sacrificios de los animales. En el pacto antiguo bajo Moisés, el pacto de las ofrendas por el pecado, en especial por el pecado, etcétera, como decía Sergio, sino ahora será cuando acepten que yo morí en la cruz por sus pecados, el nuevo pacto en mi sangre. A mí lo que me gusta mucho es que cuando escucho esto me habla de una manera diferente de relacionarnos con Él. Una promesa, una alianza, un compromiso, donde ambos tenemos una parte que hacer, pero ahora es diferente. Vamos a ver, obviamente, que en el antiguo pacto, aunque hicieras un montón de cosas, realmente era imposible que te pudieras relacionar correctamente con Dios, porque nadie podía cumplir todo lo que el antiguo pacto decía. Pero ahora Dios pone una nueva manera a través de la fe, ¿verdad?, relacionarnos con Él y accesar a todo lo que Él siempre quiso darnos. O sea, realmente el antiguo pacto y el nuevo pacto tienen el mismo corazón, pero tienen una manera diferente de operar, una manera diferente para que podamos acercarnos a Él. Y eso para mí es algo que nos bendice tanto, porque
ahora el peso se nos ha sido quitado, y por la fe, que todos podemos tener fe, podemos acercarnos a Dios. Y de eso se trata, de eso es algo impresionante, algo sobrenatural, pero es algo que no podemos entender, no podemos disfrutar, no podemos experimentar si no entendemos de qué se trata también el antiguo pacto. Y ese es el detalle. Vemos el antiguo pacto no porque esté vigente o la forma como antes, como decía Sergio ya reiteradamente 2 veces, no dimensionamos, no nos damos cuenta, somos plenamente conscientes del privilegio que tenemos ahora de acercarnos a Dios. Porque vamos a decir como que el antiguo pacto era el demo, perdón, con mucho respeto, de lo que realmente Dios haría. Y el demo ayudaba a entender lo que venía, pero no era lo que realmente Dios tenía para dar. Lo que Dios tenía para dar era su Hijo, que fue sacrificado, dice una parte de la Escritura, inmolado, descuartizado para dar su vida y su sangre por nosotros antes de la fundación del mundo. Cuando Dios pensó en hacer al hombre y supo que iba a caer o apartarse del previo, él mismo tomar forma de hombre y morir para limpiar, quitar los pecados de que nos estorbaban para con él. De manera que el antiguo pacto fue como el ensayo de lo que vendría, y es como un carro prototipo, pero no es el modelo final. El modelo final es lo que Jesús hizo en la cruz. Sí, estamos hablando obviamente de una forma. Pipe hablaba de formas, ¿no? Y creo que es importante identificar que en el antiguo pacto el hombre se acostumbró a tratar de acercarse a Dios por el hacer, por las obras de la ley, menciona la Biblia en diferentes ocasiones, y era vivir por el hacer. O sea, el que no hacía, pues simple y sencillamente no la hacía, ¿no? Y ahora, que es lo que nos cuesta más trabajo, en lo que es el nuevo pacto por medio de la obra y obviamente la sangre de Jesús, Hebreos es excepcional en explicarnos la diferencia, pero básicamente ahora se trata del ser, Dios tratando con nuestro ser, y que obviamente ese ser de un fruto que evidencie la obra de Cristo. Ahora en cada hacemos uno de obras nosotros. después de tener Exacto. esa fe, y ellos hacían obras para adquirir la fe de poder acercarse a Dios. Sí, es una forma, vamos a decirlo así, completamente diferente, y que los que, gracias a Dios, nos tocó la bendición de conocer la gracia, ¿verdad? Porque gracias a Dios no nacimos en la ley, no nacimos en la gracia. Los únicos que vivieron esa transición fueron los primeros discípulos, ¿no? Que vivieron entre un aspecto y otro. Podemos definir que hay una gran diferencia. Jesús lo dijo de una forma: el buen árbol no puede dar malos frutos, y el mal árbol no puede dar buenos frutos. Es decir, Jesús estaba apelando a la naturaleza, obviamente que es redimida por medio de Jesús, y que va a dar un fruto que ya no es tanto por el esfuerzo, sino básicamente por la comunión. Mi relación con Dios es lo que se restituye en el nuevo pacto, el poder acercarme confiadamente ante Dios, el poder tener comunión con Él, el poder tener intimidad, el poder escuchar su voz, el poder clamar a Él cuando tengo una dificultad, y sobre todo, algo que a veces no identificamos: en el Antiguo Testamento la gente tenía que ir al tabernáculo. No había otra forma de Desplazarse hasta relacionarse el con lugar Dios. Hoy en el nuevo pacto nosotros somos, dice la Biblia, el templo, la casa, la habitación del Espíritu Santo. Dios habita en nosotros, que es una promesa que Dios dio en Ezequiel, ¿no? Literalmente habitar en nosotros, poner su ley en nuestros corazones, que podamos realmente tener un corazón nuevo y un espíritu nuevo, dice la Biblia, pondré dentro de ustedes. Entonces ya podemos ahora sí acceder a ese aspecto de no es por obras o por acciones o por desgaste, sino básicamente por naturaleza. El fruto tiene que ser algo natural en el cristiano. Por eso Jesús lo dijo: por sus frutos los conocerá, porque es el resultado de la comunión con Dios. Pablo lo decía de otra manera, decía en Gálatas: hijitos míos, por quienes sufro dolores de parto, medio exagerado el Pablo, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Entonces estamos en un proceso a través de la relación personal con Dios de relacionarnos con Él, ¿no? Y eso no se podía hacer. El Antiguo Testamento era cumplir, ¿no? Con la ley, era literalmente: vengo a ofrecer mi sacrificio para que no me carguen calor, vengo a entregar mis ofrendas, pero era una sensación básicamente de cumplimiento. Hoy ya es un aspecto relacional con Dios, donde no es el cumplir con Dios, sino realmente agradecer y reaccionar con ese amor, y obviamente ese agradecimiento que viene de entender la obra de Cristo. Pues yo estoy analizando todo lo que están comentando y Sergio da como 3 doctrinas bíblicas en cada comentario. la verdad dije, wow, yo creo que entonces va a ser muy importante analizar
el contexto, el trasfondo de todo lo que estamos viendo, porque así vamos a entender qué Sí, es la diferencia. y vamos a poder valorar y disfrutar lo Si que no, tenemos. si no estudiamos cómo era, no valoraremos el nuevo pacto. Exacto. Si no entendemos el antiguo, no es que queramos ¿De dónde estudiarlo viene? Sí, para claro. guardarlo. Me llama la atención algunas palabras que no sé si están dentro de la línea que estamos hablando. ¿Cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca? Pues les tenía que decir que iba a cambiar la alianza con Dios, de Dios con la humanidad. ¿Cómo no iba a ser importante? ¿Sí? Sí, obviamente Jesús se estaba refiriendo a la comunión, ¿sí me explico? O sea, no tanto a la celebración, ¿no? Pero Sí, ahí cambia el pacto. sí, claro. O sea, lo que En voy es esa que noche. el único que entendió lo que estaba sucediendo pues fue Jesús, digo, obviamente el Padre, ¿no? Pero los discípulos, ellos estaban con el chip todavía del hacer, estamos cumpliendo con una Pascua, con una celebración, con una Que tradición. cambió la alianza, que cuando Jesús se le aparece al apóstol Pablo, le dice: van a celebrar lo que sería como la Pascua judía, pero en el nuevo pacto van a tomar pan, van a tomar vino, ya no eran las hierbas amargas, ya no era todo lo que se recitaba, las oraciones, las 3 copas, era más sencillo para aplicarlo a todas las naciones no judías, que de los rituales judíos no conocían. Entonces lo van a hacer entendiendo que así festejan, celebran que hay una nueva alianza, que es a través de que el cuerpo de Jesús fue entregado y su sangre derramada. Se establece como una Pascua cristiana, que sería lo que se llama la Cena del Señor. Sí, que es una ordenanza, por cierto. Jesús nos deja la ordenanza del bautismo y de la Cena del Señor. Por eso el subtítulo que puso la Septuaginta es institución de la Cena del Señor, ¿no? Realmente es algo que se instituye, no marca cada cuánto, ¿verdad? Porque en el caso de la Pascua sí era bien definido día, mes, año, o sea, me refiero una vez al año. En el caso de la ordenanza de lo que es la Cada Cena vez del que se Señor, reúnen. es obviamente diferente, no establece, ¿verdad? El hecho que sea una vez al año, porque ya es algo que está enfocado, como dice Jesús, ya en la revelación que tiene Pablo, es cada vez que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Entonces se vuelve una remembranza también. Y yo creo que es muy importante, Felipe, como nosotros como cristianos, eso sí está desde el Antiguo Testamento. Dios conoce tanto nuestra condición que muchas veces nos tiene que llevar a hacer cosas repetidas veces, para que no las olvidemos, ¿no? Y creo que la ordenanza de la Cena del Señor tiene ese aspecto específico de no olvidar el precio del sacrificio que se hizo para que nosotros podamos tener lo que hoy tenemos de bendición, de protección, de salvación, de vida eterna, de respaldo, de todo lo que hoy podemos disfrutar en Cristo, ¿no? Pero que ha tenido un precio. Porque muchas veces la gente dice que la salvación es gratis. No, para nosotros, pero se pagó un precio, el Muy más alto. caro de la historia de la humanidad, es cierto. Dice que no la va a volver a comer la Pascua hasta que se cumpla en el reino de Dios. Bueno, a mí lo que me impresiona, La Pascua, o lo que simboliza la Pascua. sí, o sea, antes de llegar a ese punto, yo reflexionaba lo que comentabas, que justamente instituyó pan y vino. Yo me preguntaba, bueno, ¿por qué no fue el cordero y vino? Sí, pues Jesús es el cordero, ¿por qué pan? Pero yo pienso que es práctico para poder que todas las culturas lo pudieran abrazar, porque las culturas, yo creo que en todas las culturas había vino y había pan. Sí, porque en vez de agua había vino. Hoy hay agua purificada y de manantiales, pero recordemos que están ellos en una zona desértica, donde no hay agua a la vuelta de la esquina. Tener el vino era más común que tener agua. Ahora, dice, tomando la frase que dice que no comerá más hasta que se cumpla en el reino de Dios, bueno, pues es que justamente iba a pasar unos instantes más cuando Jesús iba a morir, iba a ser el cumplimiento de eso que estaba simbolizado, profetizado, que estaban ahí comiendo, disfrutando, pero que no se entendía. Se entendería luego ya en la Cena del Señor bien lo que hizo en esa última Pascua con ellos, ¿verdad? Sí, exactamente, estamos obviamente definiendo que también cuando nosotros participamos de ello, recordamos la comunión que hoy podemos tener con Él, pero también lo que mencionábamos sobre algún día estaremos con Él, porque Él sí habla de volver a pasar ese momento. Físicamente, como estuvo con los apóstoles, no volverá a suceder este suceso de comunión hasta que todos los cristianos de todas las edades estemos en una cena
Pues yo digo que en una cena se come, o sea, si no sería una conferencia, un meeting. Una cena es porque bueno, había gozo, había alegría, había baile, había comida, y se supone que son las bodas del Cordero. Esa cena que no se va a volver a tomar es hasta que se cumple en el reino de Dios en el arrebatamiento de la iglesia y la celebración de las bodas del Cordero, que sería el cumplimiento de yo dejé un nuevo pacto y ahora todos están conmigo por ese nuevo pacto. Sí, es que sería como el fruto, ¿no? Ya el resultado. Por eso Jesús habla de disfrutar, de gozar, de celebrar, porque eso es lo que van a hacer las bodas del Cordero. O sea, imaginémonos lo que representó todo el tiempo de la humanidad para llegar a ese punto en que el hombre por fin se encuentra por la eternidad con Dios. Con el cuerpo resucitado. Exactamente, ya el cumplimiento de todo lo que son las profecías, todo lo que tiene que ver con las dispensaciones, los tiempos, salvación, las etapas. en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Sí, ya estamos hablando del final en cuanto a procesos para llegar a lo que la Biblia le llama la perfección. Así le dice Pablo, ¿no? Vendrá lo perfecto, cuando venga lo perfecto. Entonces vamos a experimentar, ahorita estamos siendo perfeccionados, pero vamos a experimentar ya la perfección, pero hasta que estemos con Él, y ahora sí será, como dice Jesús, un gozo, una alegría, un disfrute. No va a ser algo que produzca tristeza, llanto, dolor, no, eso ya se va a ver acabado. Ya entraremos en una dimensión obviamente de poder disfrutar y gozar con Él. Les voy a soltar algo a ver si, y seguimos, nomás lo suelto, a ver si cuando venga el ilustrísimo Ofir Peña no lo descifra, porque es un máster. Es como cuando una pareja se casa, que cada aniversario de años de casado, ¿qué hacen? Sí, pues una celebración. Festejan, cenan, salen y dicen cuán bueno fue haber hecho esa alianza, ese pacto, esa promesa. Pero de pronto el esposo se enlistó en una guerra, vamos a ponerlo así, y se fue 20 años o 10 años y no se ven, pero cuando regresa y celebran la primera vez el aniversario de nuevo juntos, pues es un super festejo. O sea, un aniversario de bodas, se supone que los que lo festejan, pues no es por querer gastar dinero, es porque están contentos, independientemente de que ha habido luchas y batallas, de que la alianza de unirse fue buena. Y es lo que es la Pascua. Sí, y sobre todo, ¿O no? amados, sí, obviamente es entender que para llegar a ese punto tienen que pasar y cumplirse muchísimas cosas, ¿no? Y que realmente con tristeza, pues el deseo de Dios sería que todos llegaran a ese punto, ¿no? Pero pues obviamente se requiere todo un proceso, ¿no? Entonces creo que como todo en la vida, ¿no? Como una graduación, como una boda, como un evento trascendente, Jesús le va a dar sentido a todo este tiempo, hablando en el caso de los judíos, de guardar las fiestas, hablando en el caso de los cristianos, de celebrar lo que son, en este caso, las ordenanzas de Jesús, llegar al punto de entender que vendrá lo perfecto y que ahí lo podremos disfrutar. Ahora sí con Jesús, ahorita es simbólico. O sea, digo, su presencia es físicamente espiritual, no. los elementos representan Sí, a Jesús, pero nada más. En ese momento sí va a ser, ahora sí, presencial, como decimos ahora, no va a ser virtual, ¿no? Va a ser presencial con Jesús, y Jesús está esperando. O sea, lo que Jesús nos pone en este pasaje es, Él está deseando que llegue ese día, ¿no? Esta es la última hasta que vuelva a estar con todos ustedes. Sí, y creo que eso Qué a nosotros bárbaro. nos debe de inspirar mucho, de saber Qué que bárbaro. hay un anhelo de Jesús de estar en comunión con nosotros. Digo, por la ya eternidad. estamos más en la cena del Señor que en la Pascua, pero bueno, por eso es que la celebramos. Anunciamos cuando estemos con Él para siempre. El cumplimiento de esa nueva alianza, nuevo pacto, será cuando estemos con Él. Y claro que va a ser causa de gozo, porque por ese pacto estamos con Él. Es que sin esa alianza nadie se va al cielo. Exacto. O sea, con todo respeto, si nos quedamos en la Pascua como una fiesta de celebración o de Bajo guardar, el ritual del Antiguo Testamento, esa fiesta no te lleva al cielo. Esa fiesta nada más conmemoraba celebraba la liberación. la liberación, y sobre todo que Dios guardó a los primogénitos, regresando ahí a lo que dice el segundo libro de la Biblia, los guardó en Egipto de morir, ¿no? Entonces fue como una, vamos a decirlo así, un tipo, una sombra, decía Pipe, ¿verdad? De lo que iba a venir, ¿no? Pero ahora nosotros estamos hablando de lo que sí literalmente nos lleva al cielo. No solamente estamos hablando de protección, estamos hablando de salvación y vida eterna. Pues vamos a leer, Pipe, para en los pocos minutos que nos queda poder disertar un poco sobre esta antigua alianza o pacto, que es en Éxodo 12, del versículo 2 al versículo
11 y luego si quieres también del 25 al 27 para hacer los comentarios pertinentes. Ok, dice, este mes, Éxodo 12:2, este mes les será principio de los meses, para ustedes será este el primero en los meses del año. Habla toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, harán la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomarán de las ovejas o de las cabras y lo guardarán hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomará de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa en la que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comerán de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, como una carnita asada, ahorita me acordé de eso. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejarán de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemarán en el fuego. Y lo comerán así, ceñidos sus lomos, su calzado en sus pies y su bordón en su mano, y lo comerán apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Y luego los versículos 25 al 27 dice, y cuando entren en la tierra que el Señor les dará como prometió, guardarán este rito. Y cuando se lo dijere, cuando les preguntaren sus hijos, ¿qué es este rito de ustedes? Ustedes les responderán, es la víctima de la Pascua del Señor, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Nunca olvidarán que eran esclavos y yo los liberé. Año tras año celebrarán esto. Sí, ahí está el propósito de inicialmente o de lo que es la Pascua, en el sentido de como el inicio de todo este peregrinaje para llegar hasta lo que entendemos ahora como el nuevo pacto a través de Jesús. Pero este es el inicio de Dios revelándose al hombre en cuanto a la importancia de la sangre, en cuanto a la importancia del sacrificio, en cuanto a la importancia de la protección, de saber qué es lo que cubre y lo que de alguna manera sella mi vida, ¿no? En el caso de ellos, pues obviamente para librarlos de una esclavitud física. En el caso de nosotros, para librarnos de una esclavitud espiritual, porque todos éramos esclavos del pecado. Sí, porque no se aplica a los mexicanos, ni a los ingleses, ni a los rusos, ni a los chinos, solo a los judíos que estuvieron en Egipto. Ninguna de las otras naciones estuvo ahí. Sí, nosotros no entramos en la Pascua judía. Por eso ¿no? se tiene que extender, es un símbolo de lo que sería el acto de liberación de Jesús. Nuestro libertador Moisés fue libertador de los judíos bajo el yugo de Egipto y del rey Faraón. Jesús es nuestro libertador bajo el yugo del pecado y del dominio de Satanás. O sea, es tan claro la simbología. Egipto representa el mundo, Faraón representa a Satanás, Moisés representa a Jesús, y lo aplicamos a todas las naciones. Sí, y ahí sí entramos todos en lo que es ya el nuevo pacto. Es decir, en la Pascua judía, con todo respeto, no entramos los que no somos judíos. Yo no sé si a lo mejor tú te sientes muy judío, ¿verdad? Pero la realidad es que no entramos en el guardar la fiesta que representa algo que estaba definido para cuando entraran a la tierra prometida, ¿no? En nuestro caso es un símbolo que nosotros tomamos obviamente como punto de partida, de entender que ahí es donde Dios empieza a revelarle al hombre la importancia de la sangre. Porque después de esto, estamos hablando de alrededor de 8 capítulos más, por fin se establece lo que es la ley, los 10 mandamientos y el entendimiento del uso del tabernáculo, de los sacrificios, de la importancia de la sangre, de no comer sangre, de todo lo que, vamos a decirlo así, la ley en un sentido específico declara, ¿no? Pero a partir de este momento, vamos a decirlo así, Dios le revela al hombre la importancia de que a través de la sangre será lo que más adelante se convertirá en la salvación. Porque si recordamos en el antiguo pacto, bajo la Pascua bajo el antiguo pacto, perdón, lo dije al revés, la sangre fue untada sobre los marcos, dinteles de las puertas, para que la muerte, que era tipificada por el ángel destructor, la 10ª de las plagas que vinieron a Egipto por la dureza del faraón, no entrara. O sea, la muerte que mató en todas las casas egipcias no mató a nadie en las casas judías, porque había una marca de sangre
de un cordero que dice ahí la Biblia, tenían que matar y comer por familias, y la familia era muy pequeña, 2 familias. La sangre fue la que los protegió, la sangre fue la que los libró de la muerte. Digo, la obediencia a Dios en su mandato, el símbolo de la sangre fue la que hizo que el ángel pasara, dice ahí, pasara por alto, ¿no? A las casas de los judíos. Pasaré de vosotros, que es como tú decías, de la expiación, cubrir. O sea, la muerte no llegó, pasó. Y entonces la sangre es lo importante, porque cuando Jesús en el Nuevo Testamento, usando una fiesta de Pascua, toma la copa, simbolizando su sangre, dice: mi sangre del nuevo pacto. No hizo lo mismo cuando tomó el pan. No dijo nada cuando tomó el pan, sino cuando tomó la copa dijo: esta es la sangre de mi nuevo pacto. No dijo: este es el cuerpo de mi nuevo pacto, sino la sangre, enfatizando que lo que liberó de la esclavitud, de la muerte y de la destrucción a los judíos fue la sangre. Y a mí lo que me gusta mucho de eso es que, bueno, entendemos que la sangre tiene un poder. La sangre de Jesús derramada es un símbolo, tiene un poder, pero dice que aquí que era puesta sobre los dinteles. A mí lo relaciono con algo externo. Es algo que está en la entrada, pero es algo externo al final. Y acá es interesante, digo, haciendo una comparación quizás un poco simple, pero que a mí me bendice que aquí dice: tomen la sangre. En el nuevo pacto no es que esté en algo externo, sino que va a estar dentro de ti. Cuando tú ingieres algo, pues obviamente entra dentro de tu cuerpo, va a estar dentro de ti, va a ser parte de ti, porque no porque tú te untes algo significa que está dentro de ti o que es parte tuyo, pero ahora aquí lo haces parte tuyo, hablando de que tú abrazas el sacrificio, la sangre que es poderosa y que limpia, que hace que el pecado o la condena del pecado, la consecuencia del pecado pase de ti, ¿verdad? Cuando nos presentemos delante de Dios, la muerte va a pasar de nosotros. O sea, el juicio va a pasar porque estamos cubiertos, rociados, tenemos dentro de nosotros la sangre del Cordero. Sí, es que la sangre simboliza la vida, dice la Biblia, la vida del hombre está en la sangre. Y cuando la Biblia habla reiteradamente de la sangre, habla de la vida de alguien o de un animal que cuando derrama toda su sangre, pues pierde ya la vida. La vida del hombre está en la sangre. Cuando Él derramó su sangre, derramó su vida. Por eso cuando en la cruz le atraviesan el costado con una lanza, sale un cuajarón de agua con sangre, que es el símbolo de que se había vaciado su cuerpo de toda la sangre. Sí, y aquí algo, bueno, ya por el tiempo no lo podríamos desarrollar, pero la sangre también habla. O sea, lo increíble de la sangre es que habla. Jesús, y la sangre de Jesús también habla. Es decir, habla de salvación, habla de redención, habla de haber sido comprados por precio. Porque no solamente es, bueno, la sangre de Jesús es para salvación, no, también es para redención. Es decir, es literalmente mi vida es comprada ahora, yo le pertenezco a Cristo. Y cada vez que yo celebro, en el caso de nosotros los cristianos, de lo que es la institución de la Cena del Señor, lo que representa el vino, y o en este caso el jugo de la vid, que es el jugo de uva, y lo que representa el pan, pero específicamente en este caso la sangre, es que fui comprado por precio, que ya me identifico con Cristo y que mi vida le pertenece a Cristo, y por lo tanto ya no me puedo vender yo, porque sería un fraude, ¿no? Si yo me vendo cuando ya le pertenezco a alguien más que ya me compró, ¿no? Entonces el término redención no es salvación, literalmente ser comprado, y es lo que hizo la sangre de Jesús para poder tener una pertenencia permanente con Dios. Entonces en la Pascua se celebraba que la sangre de un cordero derramada y que se habían comido el cordero les libraba de la muerte, de la destrucción, de la opresión de Egipto, porque al final esa fue la plaga que hizo que Faraón los liberara. Y ahora en el Nuevo Testamento la sangre simbolizada en la copa que se celebra en la Cena del Señor, recordando su muerte, y que vendrá a celebrar la Pascua, o estaremos juntos con Él después también en esa última Pascua o primera de cuando toma la iglesia y se celebra que ese nuevo pacto ha sido efectivo. Pues ahora es tomada, simbolizada con ese jugo de vid, y somos conscientes de que la sangre de Jesús, el Cordero de Dios, representado por un cordero que ellos comieron y sacrificaron, nos lava, nos limpia, es una moneda de cambio, es el pago
por nuestros pecados y satisface la justicia de Dios, porque Dios había dicho: el alma que pecare, esa morirá. Y en su justicia Dios tiene que mantenerse como justo, castigando el pecado. En el antiguo pacto fue un cordero, simbolizando al Mesías, al Cordero de Dios que vendría. En el nuevo pacto es Jesús, el Cordero que vino. Juan el Bautista lo vio venir y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque él venía como principal propósito a morir en una cruz. Por eso cuando lo atacaron, cuando Poncio Pilato lo juzgaba y los sacerdotes gritaban y le pusieron falsos testigos, y Pilato le decía: defiéndete, él cumplió la profecía que dice que enmudeció y como cordero fue llevado al matadero. Era el cordero, él es el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Y eso es lo que se celebra en la Pascua, y ahora en la Cena del Señor y en la fiesta de la Pascua. Y que es de una vez y para siempre. O sea, ya no es, o sea, lo que nosotros hacemos no es un sacrificio, es una celebración o conmemoración, ¿no? Lo que se hacía literalmente en los tiempos, vamos a decirlo así, de la Pascua, era un sacrificio. Tenían que matar un cordero. Si no, no se cubría un año. Sí. Entonces, aquí esa es la gran diferencia. Nosotros no estamos ofreciendo un sacrificio, nosotros estamos recordando lo que ya Jesús hizo por nosotros y que hoy podemos disfrutar a través de su sangre y obviamente de su cuerpo, que fue molido por nuestras rebeliones y nuestros pecados. Pues se hizo todo un sistema religioso para acercarse a Dios, y solo un hombre lo podía hacer, un hombre muy especial que se lavaba y se ponía ciertas vestiduras una vez al año. Y ahora, a través del sacrificio que Jesús hizo en el nuevo pacto, la nueva alianza, todos somos hechos sacerdotes, participando con Jesús como sumo sacerdote de ese nuevo pacto, y todos podemos acercarnos delante de Dios por el sacrificio que Jesús hizo. Es impresionante. No tenemos el tiempo de estudiar todas las leyes judías para acercarse a Dios, pero ahora basta la fe verdadera en Jesús para tener acceso a lo que muchas generaciones de seres humanos nunca pudieron accesar. Si terminamos con una oración, si nos das tú en un minuto lo más relevante de lo que hemos escuchado ahorita sobre la Pascua, también Sergio, y nos dirigen en una oración para que nuestros amigos y amigas que están conectados, en especial los que tienen poco por primera vez, inviten a Jesús a que sea el sacrificio por sus pecados. Pipe. Pues que entendemos que nosotros ahora no debemos guardarla como tal, el rito, porque dice que este es un rito. No debemos guardar el rito, sino más bien celebrar el acto que Jesús hizo. Y al tener el entendimiento de lo que pasó en Éxodo y ahora lo que Jesús instituye, podemos caminar en eso, abrazarlo y tener vida eterna. Entonces, eso es lo que yo puedo decir. ¿Y oramos o el pastor? El que Sergio participe, lo que su resumen. Pues básicamente eso, y creo que no es casualidad que Jesús, en un sentido, vamos a decirlo así, de tiempo perfecto, haya sido crucificado en las mismas fechas que representaba dentro de la ley la Pascua. Obviamente es el símbolo de que había una conexión espiritual entre lo que fue la Pascua judía y lo que es ahora la celebración del sacrificio de Jesús y de su muerte en la cruz del Calvario, derramando hasta la última gota de su sangre. Padre, te damos gracias porque el día de hoy, expuestos a tu palabra, podemos entender un poco más tu obra en la cruz y lo que esto implicó. Que gracias a eso podemos tener una nueva manera de relacionarnos contigo por la fe en tu gracia, tu sangre, el nuevo pacto derramado a través de tu sangre. Padre, que lo podamos entender, que lo podamos abrazar, que lo podamos aplicar para que nuestra vida sea transformada. Te lo rogamos, Señor, que esto no quede solamente en un conocimiento, en un ritual, en algo que creemos que tenemos que hacer, sino que entendamos que es algo que tenemos que recordar y celebrar. Celebrar con gozo, celebrar con cánticos, celebrar con gratitud por todo lo que tú hiciste por nosotros. Ayúdanos a abrazarlo de esta manera, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Pues básicamente es invitar a aquellas personas que hoy reconozcan que necesitan esa salvación tan grande, ese sacrificio perfecto de Jesús, sabes, aplica para tu vida. Y este es el día, dice la Biblia, de salvación. Y si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Él lo levantó de los muertos, dice la Biblia que serás salvo. Así que déjame guiarte en una confesión de tus labios, donde tú le puedas pedir a Dios que venga a tu vida.
Y dile en voz audible así: Señor Jesús, Señor Jesús, te doy gracias, doy gracias por tu sacrificio, por tu perfecto, sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. cruz del Calvario. No solo acepto tu salvación, No solo acepto tu salvación, sino acepto que soy pecador. soy pecador. Y te pido perdón Te pido perdón por todos mis pecados por mis pecados y mis mis ofensas. ofensas. Señor, te recibo Te recibo, como mi Señor mi Señor y mi Salvador. y mi Salvador. Y te doy gracias Doy gracias por derramar hasta la última gota por derramar hasta la última de tu sangre preciosa tu sangre preciosa en la cruz del Calvario en la cruz del Calvario, para limpiarme del pecado limpiarme del y de la maldición. y de la maldición. Gracias te doy Gracias te doy, en Cristo Jesús. Cristo Jesús. Amén. Pues nos despedimos recordándoles que los esperamos en la fiesta entonces, este próximo domingo de esta transmisión, el domingo que viene, a las 6 de la tarde en Trigo y Miel. Y dice 1 Corintios 5, 7 y 8, va a aparecer en el cintillo. Con esto nos despedimos. Límpiense pues de la vieja levadura para que sea nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta. Aquí los esperamos, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con los panes sin levadura de sinceridad y verdad. Dios les bendiga. Vamos a lo que sigue. No se desconecte y lo esperamos en los próximos análisis, donde estaremos estrenando tema que dejamos así como en misterio, pero será increíble, de algo que está perdido y que Dios está buscando. Dios les bendiga. Gracias, Sergio. Gracias, Pipe.